Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia en la clase E de coches modificados del abierto destacado. Estoy a bordo del Datsun 510 de 1970, hice una configuración especial para este coche para poder participar. Es un coche con mucho potencial, me fascina mucho el rendimiento y me gusta muchísimo el sonido del motor. Y no va a ser lo último que vas a ver de este coche porque tengo planificado subirlo a clase B. Estoy esperando la actualización de temporada para llevarlo a clase B, y aprovecho para enviarle un saludo especial al compañero y seguidor Robe Curco, que está a bordo del Cosmo, el Mazda Cosmo 110 Sport, que se clasificó con el segundo mejor tiempo de vuelta, Así que vamos a ver qué podemos lograr, si podemos meternos en la pelea del podio. Hay un factor importante y es que este Datsun tiene muchísima aceleración y ya lo vas a ver, Ok, como ya les he mencionado, una de las ventajas principales de este Datsun es la aceleración. Tiene muchísimo torque, pero la verdad es que no desarrolla mucha velocidad punta. Así que este es un coche más para circuito cerrado como Virginia. Así que piso a fondo y mira qué belleza, Aquí adelanto al compañero Robe Curco y ahora me pongo allí muy cerca. Me voy por fuera para no poner nervioso a nadie y adelanto al compañero del Porsche Big Down 072 sin problema. Entro en el corte y tengo que mantener allí el ritmo y no dejar que el coche pierda tracción, que no me vaya a traicionar la cola, y salgo allí victorioso. Y ahí veo otros coches que se salieron de la pista, creo que se estaban peleando. Así que bueno, señores, entramos aquí en la pequeña transferencia con muy buena estabilidad, pisando a fondo, sacando el máximo potencial de ese hermoso motor. Escuchen cómo suena. Es el sonido característico de un importado de carreras. Me encanta, qué belleza de coche. Aunque lo que es el diseño del chasis como tal no es tampoco nada destacado, la verdad. Es solo el rendimiento lo que más me gusta, Así que bueno, señores, parece que aquí la victoria está cantada. Son apenas 6 vueltas en total en el circuito de Virginia. Ya sabes que este es uno de mis circuitos favoritos, sin importar la etapa y la categoría de coches que lleve a la pista. Y allí está el compañero Big Down tratando de conseguir algo de ventaja, pero se queda atrás muy pronto. Y tenemos a Robe Curco, que logró recuperar algo de ritmo, ya está en la 4ª posición. Sin embargo, le pusieron una penalización de 400 milésimas. Y bueno, señores, seguimos avanzando, dándolo todo para llegar al final con la mejor ventaja posible. Y efectivamente, señores, ya estamos llegando al final de la carrera y he conseguido una ventaja significativa de más de 8 segundos en relación a la segunda posición. ¡Qué ventaja, Y hasta este momento es que las gomas delanteras se han degradado, cosa que no les mencioné. Hice toda la carrera con el compuesto de neumáticos blandos, soporta perfectamente, se degradan es al final. Así que bueno, señores, cruzo la meta con la victoria y el dominio total, escalando 6 posiciones, el mejor tiempo del circuito, 1:21, 535 milésimas. Y el compañero Robe Curco cayó hasta la 5ª plaza, ahí peleando. Y aprovecho para enviarle un saludo y le envío también un fuerte abrazo. Espero que volvamos a coincidir. Yo también le recomendé que fuera al canal y les dejo allí en la descripción el link del video que hice del Mazda Cosmos. Ahí esa configuración es espectacular, le sacas mucha potencia y mucha maniobrabilidad y mucha velocidad punta. Sin duda es el coche meta en esta clase, así que también se lo recomendé al compañero Robe Curco. Y esto no ha terminado, aún falta otra carrera. Ahora estamos en el circuito de Silverstone y ya sabes que esta carrera es de velocidad principalmente. Hay unos sectores con curvas lentas que también marcan mucho el ritmo de la carrera, donde tenemos que sobrevivir manteniendo toda la tracción posible. Estaba en la posición 14ª y ahí empiezan los empujones. No sé por qué frenan tanto en el inicio de la carrera. Son también 6 vueltas en total en el circuito. Entro allí en el corte luego de la recta de las emociones con buena estabilidad y voy subiendo, aprovechando toda la aceleración, pero aquí sí se va a poner un poco más difícil porque hay muchos pilotos experimentados con coches también muy buenos, muy competitivos. Uy, ahí el compañero del Ford frenó demasiado temprano, lo que hizo que le llegase
allí lo impactara en un costado, en la parte de atrás. Y bueno, señores, seguimos avanzando sin mayor complicación. Afortunadamente los Choca están quedándose al margen. Y ahí vienen dos Mazda MX, que ya sabes que son los coches que dominan casi siempre este tipo de competencia. Y mientras que los Mini Cooper tampoco se quedan atrás. ¡Uy! El Mini Cooper se llevó de sombrero al Mustang y casi lo saca, ¿eh? ¿Quién diría el chiquilín, eh? ¿Quién lo diría que tenga el peso para hacer semejante maniobra? Y bueno, señores, seguimos avanzando, ya estamos en la quinta plaza de la parrilla y vamos a cruzar la meta rumbo a la segunda posición y arrincono al Mini Cooper para aprovechar allí todo el espacio y conseguir así la trazada, y salgo con buena velocidad sacando dos gomas fuera del límite del piano, pero no de los límites de la pista, así que no sufro ninguna penalización, ninguna advertencia, y esta es la curva más importante. Aquí es donde se marca el ritmo de la carrera. Uy, ahí sí me salí, saqué las gomas fuera del asfalto, estaba jugando con fuego y pago la factura, 600 milésimas de penalización por el pecho. Pero si todo sale bien, podré seguir escalando posiciones. Ahora estoy metido aquí en el rebufo del compañero Josu 2059 y ahí con un pequeño roce le dejo algo, le dejo un poco de pintura en la carrocería de recuerdo para que se lo lleve a su garaje, y ya estoy metido en el podio, mientras que el líder AGM Filo 666, que va conduciendo un Alfa Romeo, está allí batallando con la segunda posición, que creo que es un Corolla. El compañero CF7 Gaming está también buscando meterse en el rebufo para arrebatarle el liderazgo de la carrera, pero no va a ser tarea fácil porque ese Alfa Romeo es muy rápido en este circuito. No lo he probado en otros circuitos más cerrados, más lentos, pero se defiende muy bien, ¿eh? Y también tiene una penalización el líder de 300 milésimas en su contra. Así que bueno, señores, vamos a ver qué pasa a continuación. Aquí todo puede pasar, mientras que observo en la tabla que ahí se está acercando también de forma peligrosa otro de los Mazda, el compañero La Longaniza X2. Se está acercando, está a menos de un segundo por detrás, y en cualquier momento se va a meter en la estela de nuestro Datsun para tratar de conseguir el plus de velocidad necesario para arrebatarnos allí la tercera plaza. Pero mientras que yo me estoy acercando al Corolla, que se le está complicando al compañero CF7 Gaming, se le está complicando mucho allí la curva y se fue un poco largo, se le tambaleó la cola, y nosotros lo estamos aprovechando para muy pronto meternos también en la estela, en el rebufo. Eso también me va a dar a mí algo de ventaja para seguir escalando posiciones cuando estamos haciendo el cruce de la meta rumbo a la cuarta vuelta de las 6 pautadas en Silverstone, y las condiciones de la carrera parece que nos van a favorecer en cualquier momento. Estamos ya metiéndonos allí en la estela, estamos consiguiendo el plus de velocidad que estaba buscando, y tengo que frenar en esta curva con eficacia para no perder ese momentum, y se me deslizó allí la cola, y el compañero CF7 no se rinde y me pone el Corolla en un costado, pero pierde mucha velocidad. Tampoco está aprovechando el rebufo de nuestro Datsun y se queda atrás, mientras que el MX también aprovechó para adelantarle y viene con toda la velocidad y se acerca peligrosamente también a nuestra estela, y va a tener ahora ritmo y va a tener la oportunidad de adelantarnos en cualquier momento. Y también tengo que cuidar las gomas. Apenas estamos concluyendo la cuarta vuelta, ya solo quedan 2 para concluir, y si sigo presionando, si no las administro bien, voy a tener muchísimas dificultades con el agarre, con la adherencia en el final de la carrera, que también es importante mantener la velocidad. Entramos en el corte, luego la recta, las emociones, piso a fondo allí en cuarta velocidad por encima de los 140 kilómetros por hora. Aquí vemos un rezagado que se quedó allí expectante, quería ver la carrera allí estacionado. Y allí viene la Longaniza, que hace el adelantamiento, pero se le va largo, pierde el control en esa curva. Por eso que siempre les digo que esa curva es la que define el ritmo de la carrera. Así que, señores, recuperamos la segunda posición de milagro, porque el compañero La Longaniza se le dificultó allí, pero ahora es que tiene chance para volverlo a intentar.
y de seguro que con esa experiencia allí que tuvo en la curva, de seguro va a tratar de no repetir el error. En la siguiente ya estamos cerrando la penúltima vuelta del circuito y el Alfa Romeo se sostiene en la primera plaza de la parrilla. No está muy lejos, está a solo 1 segundo 700 milésimas y le aumentaron también el tiempo de penalización, está casi 1 segundo, pero nosotros todavía no tenemos el ritmo suficiente para alcanzarle. La verdad es que hay que aplaudir a AGM Filo 666 porque lo ha logrado, ha conseguido mantener allí el ritmo de la carrera pese a las dificultades y a la presión. Mientras que la longaniza se acerca nuevamente, ya está mi Excel ahí, me marca la flecha de proximidad. Vamos a ver qué pasa en esta curva, si se le va de nuevo el coche o si lo mantiene. Y nosotros entramos fuerte allí también, muy bueno, muy efectivo. Mantengo también allí la trazada y salgo con buena velocidad. Mientras que Filo 666 se despegó ligeramente y ahí viene la longaniza otra vez. Viene la longaniza de nuevo. Uy, 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 tiene que frenar, tiene que recular para no impactarse conmigo en la parte interna de la curva. Y me salta la alarma de desgaste menor en la llanta, en el neumático delantero izquierdo. Eso también me va a complicar las cosas aquí en la recta de las emociones y el compañero se está quedando atrás. Me pregunto si tendré suficiente velocidad punta para llegar al cierre. Ya queda muy poco, son unos pocos metros. Y ahí viene la longaniza otra vez, era toda velocidad y me arrebata la segunda posición. Por el tema de la penalización, aprovechó allí la ventana de los 600 milésimas para arrebatarme la segunda plaza, pero no me puedo quejar porque terminamos la carrera metidos en el podio, escalando 11 posiciones, con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 11:058 milésimas. Está bien, está muy bueno, estuvo muy buena la carrera, muy entretenida. Vámonos ahora a los detalles técnicos y mecánicos para que tú puedas construir tu Datsun 510 de 1970. Ok, mis correlones, ahora nos vamos al apartado de mecánica, ok, y vamos a instalar las piezas de rendimiento necesarias para conseguir así el desempeño que viste en las carreras. Lo primero, en la parte de conversión, le vamos a instalar el kit de carrocería, se ve estupendo, y dejamos la aspiración de serie, ok, del motor. Dejamos el motor de serie también de 1.6 litros, es un motor pequeño, un bloque pequeño de 4 cilindros. En la parte de aerodinámica vamos a instalar el alerón trasero de carreras, le quitamos el parachoque frontal y le quitamos el parachoque trasero, eso lo hace un poco más ligero, más maniobrable. En la parte de transmisión le ponemos un embrague deportivo, le colocamos una transmisión de carreras, una línea de transmisión de carrera y un diferencial de carrera. En la parte de los rines, ya sabes cuáles son los que te recomiendo. Yo le puse los Super Turismo GT de la marca OS, que también funcionan bien, o si no le pones los Oettinger Type RE. Y vamos a aumentar el tamaño de los rines a 20 pulgadas en la parte posterior y a 20 pulgadas en la parte de adelante. El compuesto de neumáticos de carrera y dejamos el ensanchamiento de serie 165 milímetros adelante y atrás. Ok, para mantenerlo ligero. En la parte de los frenos vamos a instalar los frenos deportivos, la amortiguación de carrera y las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás. Ok, el peso lo dejamos de serie, la jaula no la podemos instalar y el lastre lo dejamos de serie. En la parte de motor no tenemos nada que hacer y en la parte de combustible y aire vamos a instalar el carburador de carrera, vamos a colocar el escape de carrera, el filtro de aire de carrera y la cámara de admisión o cuerpo regulador de carrera, y con eso se va al límite de la clase E300. Y en cuanto a los reglajes, copia lo que ves en pantalla, 1.9 en la presión de los neumáticos delanteros y 1.8 de presión en los neumáticos traseros. Si no te aparecen las mismas cifras, copia la escala que ves en pantalla. 4.90 de aceleración en la transmisión final y de aquí en adelante copia exactamente lo que ves en pantalla para conseguir un ascenso de aceleración razonable y así poder regular esa potencia. Y en la parte de la alineación, menos 2 grados en la parte de adelante, menos 1.5 en la parte de atrás. En la alineación delantera, 1 grado hacia afuera y menos 2 hacia atrás. En el ángulo 5.2 grados, en las barras estabilizadoras muy similar a lo de siempre, las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígidas que la parte de atrás, los muelles exactamente igual, copia la escala que ves en ambos.
Y en el aspecto de la altura de la suspensión lo lanzas al piso lo más bajo posible. La amortiguación, la rigidez del rebote a 4 puntos y 4.3 en la parte posterior, y la rigidez de la expansión de 3.3 y 4.3 atrás. En la geometría, 3 puntos en alto y -1 en la parte posterior, y el antihundimiento a 24.4 en la parte de adelante y menos 16.1 en la parte de atrás. En la carga aerodinámica no tenemos la posibilidad con el body kit de editar la carga de la trompa, pero sí podemos quitarle toda la carga aerodinámica al alerón de carrera, todo a velocidad, ¿de acuerdo? En la parte de frenado, 48% en el balance y presión entre un 81 y 120%. En el diferencial, 75% de aceleración y 35% de desaceleración. Y listo, el Datsun de 1970 está preparado para que te lo lleves a los circuitos y te lo puedas disfrutar.